La máscara de la muerte roja. Edgar Allan Poe. La muerte roja había despoblado durante largo tiempo la comarca. Jamás hubo peste tan fatal, tan horrorosa. Su avatar era la sangre, lo rojo y la fealdad de la sangre. Eran unos dolores agudos, un vértigo repentino y después un sudor abundante por los poros y la disolución del ser. Unas manchas rojizas en el cuerpo y especialmente en la cara de la víctima la desechaban de la humanidad y le negaban todo socorro y toda simpatía. La invasión, el progreso, el resultado de la enfermedad, todo esto era cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron medio despoblados, reunió un millar de amigos vigorosos y alegres de corazón, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte, y se arregló con ellos un retiro impenetrable en una de sus abadías fortificadas. Era una vasta y magnífica construcción, creación del príncipe, de un gusto original y sin embargo grandioso. Un ancho y elevado muro la rodeaba. Este muro tenía unas puertas de hierro. Los cortesanos, una vez que hubieron entrado, se sirvieron de hornillos y de sólidas masas para saldar los cerrojos. Decidieron fortificarse contra los impulsos de la desesperación exterior y cerrar toda salida a los frenesíes de la interior. La abadía fue abastecida con largueza. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior ya se arreglaría como pudiese. Entretanto, era una locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto con toda clase de placeres aquella mansión. Había bufones, improvisadores, bailarinas, músicos y lo bello en todas sus formas. Había vino. Allí dentro había todas estas cosas y la seguridad. Afuera, la muerte roja. Fue hacia fines del 5º o 6º mes del encierro, mientras la plaga hacía estragos con más rabia afuera, cuando el príncipe próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de disfraces de la más insólita magnificencia. Qué cuadro más voluptuoso el de aquella mascarada, pero antes permitidme describiros los salones donde tuvo lugar. Eran 7, en una hilera imperial. En muchos palacios, estas series de salones formaban largas perspectivas en línea recta. Allí el caso era muy diferente. Como era de suponer por parte del príncipe, dada su grandísima predilección por lo original, los salones estaban irregularmente dispuestos que la mirada solo podía alcanzar uno cada vez. Pasando un espacio de 20 o 30 yardas, había una brusca revuelta y a cada codo un nuevo aspecto. A derecha y a izquierda, en medio de cada muro, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades de la estancia. Cada ventana estaba hecha con cristales de colores, en armonía con el tono predominante en los decorados del salón sobre el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba tapizado de azul y las ventanas eran de un azul fuerte. La segunda pieza estaba adornada y tapizada de púrpura, y las vidrieras eran púrpuras. La tercera completamente verde y verdes sus ventanas. La cuarta, decorada en anaranjado, estaba iluminada por una ventana anaranjada, la quinta blanca, la sexta violeta. El 7º salón estaba rigurosamente sepultado en colgaduras de terciopelo negro, que cubrían todo el techo y las paredes y caían en pesados pliegues sobre un tapiz de la misma tela y de igual color. Pero en esta habitación únicamente el color de las ventanas no correspondía con el color del decorado. Los cristales eran escarlatas, de un intenso color sangre. Ahora bien,
En cada uno de estos salones, entre los adornos de oro esparcidos aquí y allá o colgados del artesonado, no se veía ninguna lámpara ni ningún caldero, ni luces, ni velas, ninguna luz de esa clase en aquella larga tirada de habitaciones. Pero en los corredores que les servían de cerca, precisamente enfrente de cada ventana, se levantaba un enorme trípode con un fuego intensísimo que proyectaba sus rayos a través de los cristales de color y que iluminaba el salón de una manera deslumbrante. Así se producía una multitud de aspectos variadísimos y fantásticos. Pero en el salón del poniente, el salón negro, la luz de la hoguera que caía sobre las colgaduras negras a través de los cristales sangrientos era espantosamente siniestra y daba a los rostros de los imprudentes que allí entraban un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían el valor para poner los pies en su mágico recinto. También en ese salón era donde se levantaba, apoyado sobre el muro del poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un tic-tac sordo, pesado, monótono, y cuando la aguja había dado la vuelta a la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, brillante, profundo y excesivamente musical, pero de una nota tan singular y de una energía tal que de hora en hora los músicos de la orquesta se veían precisados a interrumpir por un momento sus acordes para oír la hora. Los que valsaban tenían que cesar forzosamente en sus evoluciones. Una tribulación momentánea invadía a toda la alegre reunión, y mientras sonaba la campana, se notaba que los más locos palidecían y que los de más edad y los más sensatos se pasaban las manos por sus frentes, como en una meditación o en un sueño febril. Pero en cuanto el eco se había desvanecido por completo, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión. Los músicos se miraban unos a otros, sonriéndose de sus nervios y de su locura, y jurándose por lo bajo que las próximas campanadas no producirían en ellos la misma emoción. Y luego, después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3.600 segundos de la hora desaparecida, llegaba una nueva campanada del reloj fatal. Había la misma turbación, el mismo estremecimiento, los mismos ensueños. Pero a pesar de todo esto, era aquella una alegre y magnífica orgía. El gusto del príncipe era muy singular. Tenía una vista infalible en lo referente a los colores y efectos. Despreciaba los decorados de la moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con bárbaro resplandor. Muchas personas lo hubiesen tomado por loco. Sus cortesanos bien comprendían que no lo estaba. Pero había que oírlo, verlo y tocarlo para convencerse de ello. Con motivo de aquella gran fiesta había dirigido en gran parte el decorado mobiliario de los 7 salones y su propio gusto había elegido el estilo de los disfraces. Seguramente eran creaciones grotescas. Resultaba abrumador, brillante, había algo de chocante y de fantástico. Había figuras verdaderamente árabes, ataviadas absurdamente, concebidas con incongruencia. Fantasías monstruosas como la locura. Había cosas bellas, cosas licenciosas, cosas extravagantes en gran cantidad, unas cuantas terribles y cosas repugnantes en granel. En resumen, era una multitud de sueños que se pavoneaban aquí y allá, en los 7 salones. Y aquellos sueños se contorsionaban en todos sentidos, tomando el color de las habitaciones, y se hubiera dicho que tocaban la música con los pies y que los extraños acordes de la orquesta eran el eco de sus pasos. Y de vez en cuando se oye sonar el reloj de ébano del salón de terciopelo,
Entonces, por un momento, todo se detiene, todo calla, menos la voz del reloj. Se hileran los sueños paralizados en sus posturas, pero los ecos de la campana se desvanecen. No han durado más que un instante y apenas han desaparecido, cuando una ligera hilaridad mal reprimida circula por todos lados. Y la música se eleva de nuevo y los sueños reviven y se retuercen aquí y allá más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en la estancia que está allá, al poniente, ninguna máscara se atreve ya a aventurarse, pues la noche avanza y una luz más roja pasa por los cristales de color de sangre, y la negrura de los tapices fúnebres es aterradora, y al aturdido que pisa el tapiz fúnebre le envía el reloj de ébano una campanada más pesada, más solemnemente enérgica que la que hiere los oídos de las máscaras que giran y regiran en el alejado abandono de los otros salones. En cuanto a estos, estaban rebosantes de gente. En el corazón de la vida latía allí febrilmente. Y la fiesta seguía en pleno arrebato, cuando al fin se elevó el sonido de la medianoche en el reloj. Entonces, ya he dicho, la música se detuvo. El girar de los bailarines se suspendió. Una angustiosa inmovilidad lo paralizó todo igual que antes. Pero el timbre del reloj tenía que tocar esta vez 12 campanadas. Así, pues, ¿acaso haya todavía más profundidad en las meditaciones de los que pensaban entre aquella multitud festejadora? Y quizás, debido a eso mismo, varias personas entre aquella multitud, en un cuchicheo a la redonda, se elevó en toda congruencia un zumbido, un murmullo significativo de asombro y de reprobación, y finalmente de terror, de espanto y de repulsión. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso una aparición muy extraordinaria para causar tal sensación. La libertad carnavalesca de aquella noche era, eso sí, casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y pasado los límites complacientes. Sin embargo, de la moralidad impuesta por el príncipe, hay en los corazones de los más apáticos cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, hasta en aquellos para quienes la vida y la muerte son siempre un juego, hay cosas con las que no puede jugarse. Toda la congruencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de la conducta y del traje del desconocido. El personaje era alto y descarnado y estaba envuelto en un sudario desde la cabeza hasta los pies. La careta que le tapaba el rostro representaba tan admirablemente la fisionomía rígida de un cadáver que el análisis más minucioso hubiese descubierto con dificultad el artificio. Sin embargo, todos aquellos locos alegres hubiesen quizás soportado y hasta aprobado aquella broma desagradable. Pero la máscara se había atrevido a adoptar hasta el tipo de la muerte roja. Su traje estaba manchado de sangre y su hacha, así como sus demás facciones, estaban salpicadas con el espantoso escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura de espectro que con pausado movimiento, solemne, enfático, como para representar mejor su papel, se paseaba entre los bailarines, se lo vio convulso en el primer momento por un violento estremecimiento de terror y de repugnancia, pero un segundo después su frente enrojeció de cólera. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta ironía blasfematoria? Apoderaos de él y desenmascaradlo, para que sepamos a quién vamos a colgar de las almenas en cuanto salga el sol. Era en el salón del este, una cámara azul,
donde se hallaba el príncipe Próspero cuando pronunció estas palabras. Resonaron fuerte y claramente a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y robusto, y la música se había parado a una señal de su mano. Era en la cámara azul donde estaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos en torno suyo. Al principio, mientras hablaba, hubo en el grupo un ligero movimiento de avance hacia el intruso, que estuvo durante un momento casi a su alcance y que ahora, con un paso deliberado y majestuoso, se acercaba cada vez más al príncipe. Pero debido a cierto terror indefinido que la audacia insensata del enmascarado había inspirado a toda la congruencia, no hubo nadie que se atreviese a ponerle la mano encima. De tal modo que al no encontrar ningún obstáculo, cruzó a 2 pasos de la persona del príncipe, y mientras que la inmensa asamblea, como obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro hasta los muros, él prosiguió su camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que lo había caracterizado desde el principio, desde la cámara azul a la cámara púrpura, de esta a la cámara verde, y de la verde a la naranjada, de esta a la blanca y de esta a la violeta, antes de que hubiesen hecho un movimiento decisivo para detenerlo. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe Próspero, exasperado de rabia y de vergüenza por su cobardía momentánea, se lanzó precipitadamente a través de 6 cámaras sin que nadie lo siguiese, pues un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pies del fantasma, que se batía en retirada, cuando este último, llegando al final del salón de terciopelo, se volvió bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagueante hasta el fúnebre tapiz sobre el cual caía muerto el príncipe Próspero un segundo después. Entonces, invocando el valor impetuoso de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un mismo tiempo en la negra estancia y atrapando al desconocido, que se mantenía inmóvil y erguido como una gran estatua. En la sombra del reloj de ébano se sintieron sofocados por un terror indecible, al ver que bajo el sudario y la mascarilla cadavérica no se alejaba ninguna forma palpable. Reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón nocturno y todos los invitados cayeron uno por uno en los salones de la orgía, inundados de un rocío sangriento, y cada uno de ellos murió en la postura desesperada de su caída. La vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos seres alegres. Las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas y la ruina y la muerte roja establecieron sobre todas las cosas su ilimitado imperio.